Ya que lo tengo acá, Renzo, a mi derecha, por las dudas, lo voy a transformar en coanfitrión igual que Ana. A ver. Y Ana también. Profe, si yo aprobé el parcial, pero si yo me Buenos encuentro, días, Francisco. tenés razón, buenos días, profe, es verdad, perdón. Si yo el sábado que viene doy el recuperatorio, ¿puedo darlo aunque haya aprobado el sábado pasado? Yo te contesté. No te contesté el fin de semana porque no era urgente, pero ahora te contesté. Ah, Las bueno, normas de gracias. la cátedra, no, se lo repito a todos porque ya que estamos, lo puse en el foro, vos escribiste al foro. Contesté en el foro nada más las cosas urgentes. Eh, las normas de cátedra son súper claras respecto de esto. Cualquier alumno puede proponerse dar un recuperatorio, no hay ningún límite para ello. Y se pone la nota más alta. Yo lo dije, está en las normas de cátedra, así que ya te respondí. Si ustedes sacan a plazo, o sea, menos de 4 en el parcial y menos de 4 en el recuperatorio, quedan fuera de la cursada. Porque el otro trabajo no se recupera, es un trabajo grupal de desarrollo, digamos, durante un mes fundamentalmente casi un mes y una semana. Entonces, esto también está en las normas de cátedra. Ah, buenísimo, no lo había visto, me había contestado, profe, pero gracias. No, contesté hace un ratito, porque en general no trabajo el fin de semana, pero como estuvimos corrigiendo hasta el viernes, inclusive hasta el sábado, porque hubo algunos alumnos que no se matricularon en las comisiones, entonces quedaban sin calificar, porque yo solamente lo que hago es filtrar y cada profesor hace lo mismo, filtra los alumnos que corresponden a su comisión. Cuando vemos cómo había resultado el todo, nos encontramos, en nuestro caso era una sola alumna, Virginia, no me acuerdo, que finalmente hay dos Virginias, creo. Ya les digo cuál, que finalmente dos Ferreira, ¿no? Una Virginia y otra, era Virginia Ferreira, ¿no es cierto, Virginia? Sí, pero ya pude. Sí, ya pudiste. Digo, la verdad es que yo había avisado y todo esto, por eso me llamaba la atención que hubiera quedado bien afuera. Yo no estoy dispuesta a matricular a nadie. Hay profesores que los matriculan, de ninguna manera. El trabajo es de ustedes. Encima de todo lo que tenemos, no me voy a hacer cargo de matricularlos. Pero sí, guarden su matriculación, no cambien nada, porque si no, no las corregimos, porque no los vemos. En el caso de Priscila, eh, Priscila de Chico, ¿está acá? Parece que no está. Bueno, el equipo 7, dígale a Priscila que le mandé un mail, ella no entregó, con lo cual, pero me pidió que lo revisara, sacó 250, tiene dos, en una pregunta que contestó bien y en una contestó nada. Así que ella lo sabía, pero bueno, de cualquier manera le dice, lo que pasa es que no puedo responder vía la U24, ella no lo ve, pero yo le mandé un mail, yo con esto cierro, porque la verdad es que lo que corresponde es que manden el trabajo. No miré qué cantidad de tiempo utilizó. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta respecto del parcial, como para que luego sigamos avanzando en la clase de hoy y además en una revisión de lo que ustedes me entregaron, que sí vi el día de ayer y que les fui respondiendo el día de ayer. Quizá algunos de ustedes no lo vieron. Y está... Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Alejandra, ¿podés poner la cámara cuando me hablas? Sería buenísimo. No, es que en esta compu no tengo cámara, es la Bueno, de la PC. está bien. Decime, Eh, Alejandra. sí, yo le quería decir sobre la revisión que mandó usted
Voy a sobre hacerla equipo por equipo porque ahora. no, yo decía porque en el AU me mandó la revisión de otro grupo, por eso. ¿De qué grupo te Nosotros, mandé? yo soy grupo 5 y me mandó la revisión del grupo 3. Ah, me hubieran avisado, me pasó Sí, lo mismo pero justo lo con... vi ayer a la noche y no Bueno, le no quería. importa, ahora sí, pasa que como voy archivando y qué sé yo, capaz que me pasó con el 1 y el 10. Bueno, Está ahora lo bien. vemos, Alejandra, no hay Bueno, problema. está bien. Y les mando la que corresponde, no hay drama. Estamos a tiempo, estamos bien. ¿Qué más? Es más, yo creo que, mira, mientras van entrando gente todavía, tenía teóricamente la U24, a ver, me voy metiendo en la U24, bueno, no, lo hago después mejor, para no perder tiempo en esto. Bueno, respecto del parcial, nada, el recuperatorio va a ser del mismo estilo, exactamente el mismo estilo que el parcial. O sea, 5 preguntas, cada una vale 2 puntos, va a ser de 17 a 18 horas, con un changüí de 15 minutos para los que ingresaron más tarde, pero todos tienen 1 hora para responder, no es changüí para responder, es changüí por si entran más tarde, porque a veces pasa, no debería pasar, porque ya creo que todas las materias se hicieron parciales y me autorizaron a que no había problema con la U24, pero puede pasar que ustedes tengan algún problema de conectividad y que no puedan meterse justo a las 5, con lo cual tienen ese espacio de 15 minutos. Vamos a estar de guardia, les voy a mandar un Meet, me lo tengo que anotar, igual hay tiempo todavía, les voy a mandar un Meet por si alguno tiene algún problema, se los voy a mandar seguramente el miércoles, el jueves, lo subo a la U24. ¿Hay alguna pregunta respecto de esto? Del parcial y del recuperatorio. Si no, empezamos con los textos de hoy, que le tocaban al grupo 4, y después de esto vamos a revisar cada uno de los trabajos de ustedes. Yo ya tengo una idea de cómo los voy a organizar después grupalmente, pero en principio me interesa que escuchen todos lo que voy diciendo para cada trabajo. ¿Por qué? Porque de esa manera es como se trabaja en investigación. En investigación, en un centro de investigación, yo trabajé unos cuantos años en un centro de CONICET y luego trabajé en varios proyectos donde éramos varios investigadores, y habitualmente lo que se hace es que hay reuniones donde los investigadores van contando los problemas que tienen y todos aportamos a esto. Ustedes tienen varios temas en común relacionados con pandemia, cambio climático, pandemia y trabajo, pandemia, algunos temas como vacunas, por ejemplo, estudio, pero tienen algunos temas de pobreza, pandemia y pobreza o pobreza sola, algunos temas de género y pandemia o género solo, y algunos temas de cambio climático. Entonces, después vemos, pero en principio estos serían los temas. En general, los trabajos, esta primera presentación está bien. No redondeo, los parciales no se redondean, Lucas. Los parciales tienen la nota que tienen. Se redondea al final, pero no el promedio, pero no se redondean los parciales. Entonces, vuelvo. En general, la propuesta está bien, es pertinente. En general, muchos no desarrollaron el problema. El problema supone no solo una pregunta de investigación, una pregunta sintética, sino también dar cuenta mínimamente de por qué es un tema que merece ser estudiado, por qué es un problema que merece ser estudiado. Muchos no pusieron las referencias bibliográficas según APA, y los que creyeron que las pusieron según APA no pusieron itálica. Itálica es la cursiva. La cursiva se usa para el texto entero, es decir, el título de un libro,
no el capítulo, sino el título del libro, y se usa también para referenciar, si es un artículo de una revista, no el nombre del artículo, sino el nombre de la revista. Fíjense en las normas APA que les subí. Así que por eso a algunos les puse no responde a APA, cursiva y demás. Bien, lo vamos a ver por cada uno. Así que ahora habilito entonces a compartir pantalla. No veo más gente que esté entrando, así que bueno, el grupo 4 puede compartir pantalla y vamos a ver, porque esto va a servir fundamentalmente a fortalecer los conocimientos teóricos que estamos trabajando para el trabajo práctico. Es así. Sí les voy a pedir, no sé quién está compartiendo de ustedes. Ah, perfecto, así se ve mejor. Así que bueno, cuando gusten. Bueno, mi biografía, por favor, no, ya la sabemos, ya me conocen. Sigamos con la de Liliana Pascual y después avanzamos con el texto. Dale, perfecto, profe. Buen día. Buen día. Entonces voy a empezar a poner la bibliografía de Liliana Pascual. Ella es doctora en Ciencias de la Educación y licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Fue becaria del CONICET, profesora en la Universidad de La Plata, consultora de organismos públicos internacionales. Es directora de Programación Educativa de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordinadora general en el área de investigación y evaluación de programas. Pero no es más. Sí. Cuando Macri ganó las elecciones, ella renunció. Perfecto, del INES. Perfecto. Sí. Y después trabajó fue subsecretaria del Ministerio de Educación de la Nación, sí. Y bueno, cuando renunció Adriana Puigros como secretaria, que ella era parte de su equipo, y también renunció. Así que bueno, ya saben que Liliana Pascual, no importa los cargos, pero bueno, saben que está vivita, coleando, y que fue profesora de La Plata. Adelante. Joya. ¿Pasamos a la Filmina entonces? Sí. Sigo poniendo? No, dale. Buen día, profe. ¿Se me escucha? Buen día. Sí, se escucha perfecto, Luana. Bien, bueno, voy a dar una introducción a este capítulo 1, que trata sobre el tema de investigación. Bueno, dice que el proceso de investigación se desarrolla en etapas y es importante aclarar qué alcance tienen estas etapas, qué desafíos enfrenta el investigador y qué actividades conllevan. Después, bueno, hace una distinción entre la enseñanza de la metodología de investigación y la práctica concreta del investigador. En la enseñanza se tiende a mostrar una serie de pasos o etapas que se tienen que seguir de manera secuencial, y en la práctica nos demuestra que el proceso del conocimiento de un objeto de estudio está lejos de ser lineal, o sea que es un proceso dialéctico en el que es necesario enfrentarse a obstáculos y sortearlos. Perfecto. Bueno, después menciona a Anderegg, que dice que la investigación científica se caracteriza por ser una forma de plantear problemas y buscar soluciones mediante una búsqueda o una indagación, ya que también se le llama investigación a la adquisición de conocimientos. Se caracteriza también por requerir una formulación precisa del problema y un diseño metodológico en el que se expresen los procedimientos para buscar respuestas a un problema. Se caracteriza también por exigir una comprobación del hecho que se estudia, por utilizar instrumentos metodológicos para comprobar los datos, y dice también que la investigación se registra en un informe, en un documento o en un estudio. Bien, todo esto que Luana está mencionando está muy relacionado con la consigna que ustedes tienen de trabajo práctico. Por eso las revisiones, digo, para que tengamos en claro de qué estamos hablando. Las revisiones sucesivas tienen que ver con que, como no es un proceso lineal, es un proceso, bueno, hay autores que hablan de la investigación flexible, es decir,
que no es paso 1, paso 2, paso 3, sino que paso 1, paso 2, pero después el problema no está bien planteado o es muy amplio, como le puse a alguno de ustedes, vuelvo para atrás, hago nuevas preguntas, indago y me doy cuenta de que la problemática va por otro lado o a mí me interesa ver otras cosas. Entonces, este tema de la no linealidad y no los pasos sucesivos es sumamente importante. Ustedes no van a, en principio creo, puede ser que alguno lo haga, no van a trabajar con datos producidos por ustedes, no van a hacer una entrevista, quizá alguno la haga, o un cuestionario para que alguien responda en función del problema que están planteando. Pero sí lo que hacen es dar cuenta a partir de datos, que es la siguiente etapa, si ustedes ven la consigna del trabajo del TIF van a verlo, donde dan cuenta de la relevancia del problema y de cómo el problema funciona. Es una manera de verificación en la realidad. Si hablamos de desempleo y tomamos los datos del CONICET sobre el avance del desempleo, bueno, estamos contrastando con la realidad. Y bueno, y como diría Ray Mills, ya no es en respuesta de una inquietud, sino de un problema social, digamos, ¿no es cierto? De un problema que afecta a partes o a sectores importantes o a toda la sociedad, como en el caso de la pandemia. Entonces digo esto para aclarar bien que estos textos, ahora después les muestro el libro que me olvidé, acá lo tengo, son importantes para que ustedes tengan en claro para poder hacer el trabajo. El texto que viene el miércoles, que es el de Sautú, es un texto que amplía muchísimo todo esto y es un texto mucho más complejo. Por eso primero vemos esto y sobre estas bases vemos luego el texto de Sautú. Adelante. Bueno, y por último, dice que investigar implica una confrontación con la realidad empírica, implica también la utilización de una estrategia metodológica y el arribo a conclusiones que aporten al conocimiento del objeto de estudio. Y Perfecto. estos son 3 aspectos que diferencian a la investigación de un ensayo o una monografía. Claro, ustedes van a encontrar muchísimo material que es material de ensayo, fundamentalmente. El ensayo supone una opinión, una posición del autor ante determinado tema, pero no tiene contrastación empírica, no muestra datos. Y una monografía, que es lo que ustedes hacen habitualmente en las materias, o van a hacer, ¿qué es? Tomar un cacho de cada una de las bibliografías, de cada uno de los textos que nos dieron en la materia, hacer una especie de refrito y presentar un trabajo que tiene alguna coherencia. Nosotros no estamos pidiendo eso. En principio, vamos a ver la definición de marco teórico, los textos que ustedes van a usar, que mencionaron en esta entrega 1, constituyen un marco teórico en el sentido de que las opiniones de los autores les sirven para mirar esa realidad. Pero bueno, vamos a ver mejor. Perfecto, muy bien. Sigamos. Hola, profe. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Ya? Sí, se escucha. Muy bien. ¿Ya? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a hablar del planteo del problema de investigación. Bueno, la investigación está dada está condicionada por el momento histórico en que se hace y también por, digamos, las ideas que tiene el investigador y obviamente la institución desde la cual se está, digamos, planteando esa investigación y ese problema. Bueno, para que la investigación comience, tiene que haber un tema de investigación. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro cuál es ese problema de investigación para encontrar, obviamente, más rápido la respuesta, para no irnos por las ramas y saber puntualmente qué es lo que queremos investigar. O sea que tema y problema, ¿no es cierto? Digo, porque estoy viendo la filmina. Tema y problema, Sí. ¿no es cierto? No está problema Claro. acá, por lo menos no lo veo. Entonces es el tema de investigación, que es un título cualquiera,
voy a ver qué pasa con la desocupación en la pandemia y luego formulo el problema y la pregunta problematizante. Bien. Claro. Bueno, en la investigación, o sea, el tema, bueno, tiene que estar bien planteado, como dije anteriormente, para encontrar más rápido las respuestas. Y bueno, la investigación implica una serie de pasos que esas son las etapas del proceso, se llama. Bueno, son todas esas etapas que se ven ahí. Bueno, el tema, el marco teórico, los objetivos, el diseño, los instrumentos de recolección, es decir, a partir de qué instrumentos yo voy a encontrar información para encontrar esa respuesta al problema. Bueno, los datos que encuentro y bueno, elaborar el informe. Todo eso son las etapas del proceso. Esas etapas no es que se dan de forma aislada, o sea, por separada, sino que se dan en forma conjunta y como que mutuamente se alimentan, por decirlo de alguna forma. Bueno, decía que las primeras 3 etapas se dan en forma conjunta, como dije, no se dan en forma separada. Y bueno, el tema de investigación tiene que ser de interés para el que está investigando para no caer en, digamos, para no abandonar esa investigación, sino que nos tiene que interesar lo que estamos investigando. Bien, y del bueno, tema sacamos el problema, ¿no es cierto? Bien, veamos entonces. ¿Cómo se construye un Hola, problema? profe. Bueno, Sí, Renzo. bueno, arranco. Acá voy a plantear sobre las ideas sobre la investigación. Entonces, nada, al momento de poder saber cuál es la temática que voy a abordar, es necesario consultar con publicaciones ya realizadas acerca de lo que estoy planteando que quiero investigar. ¿Por qué? Porque puede suceder que lo que yo esté por investigar ya se haya investigado o saber hasta qué punto se ha indagado para tener como un punto de partida. Después lo que dice, también acá me parece importante de resaltar, es que la entrevista es la primera aproximación al interrogante. Ahí es donde vas a saber puntualmente hasta qué punto se ha llegado. ¿Qué entrevistas? ¿A quiénes, Renzo? Y ¿A la a los gente que... No, al investigador que estuvo realizando la investigación. Claro, se llama entrevista informante clave. En lugar de leerme 5 libros y 25 artículos, sé Claro. que Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Universidad Católica, investiga temas relacionados con pobreza. Entonces le mando un mail a Agustín, le digo, profesor, ¿puedo hablar con usted 5 minutos para ver cuáles son los temas? O Leonardo Gasparini en la Universidad Nacional de La Plata, que estudia temas relacionados con pobreza en el CEDLAS. Entonces la idea es esta, entrevistas que se llama a informantes clave, a personas que conocen mucho del tema y que me van a poder dar la precisa, digamos, respecto de cuáles son los problemas de los cuales todavía no hay respuesta, o hay respuesta incompleta, o es necesario profundizar, o son problemas nuevos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta es un poco la idea de las entrevistas con los informantes clave. Muy bien, sigamos. Bueno, dice que a partir de plantear un tema de investigación se inicia la fase exploratoria, que es cuando empezamos a profundizar en el área o en el campo para poder determinar lo que sería, o sea, para poder plantear bien mi idea, porque si no es muy general en un principio. Y para eso, para el planteo del tema de investigación, se siguen 4 pasos, que como ya hablamos no es lineal, pero que es como medio sistematizado. Bueno. Desde un primer momento hay que conocer los antecedentes, o sea, saber hasta dónde se llegó, hablar justamente, acá como dice, entrevista, informantes clave. Después hay que seleccionar el enfoque que se le va a dar para abordar la investigación, describir la problemática. Al momento de describir la problemática también nos hacemos ciertas preguntas.
Claro, ciertas perdón, preguntas perdón. guía y después fundamentarla. ¿Qué significaba sí. fundamentarla? Ciertas preguntas guía como para orientarnos. ¿Eh? ¿Y qué significaba fundamentarla? ¿Perdón? La fundamentación, ¿qué significa? Fundamentarla Sí. es saber cuál es la idea de mi investigación, para qué me sirve, si no, para qué voy a investigar. Claro, o O sea, sea, saber para qué lo voy a hacer. claro, pero dar cuenta, más que saber qué voy a hacer, dar cuenta que el tema y el problema que estoy formulando, el tema y luego el problema, es relevante, merece ser tratado. Supónganse que a mí me interese como socióloga estudiar qué sienten las personas cuando se caen las hojas en otoño. Habrá personas que se ponen tristes cuando ven caer las hojas en otoño de los árboles. Pero podríamos discutir si efectivamente esto constituye, desde la fundamentación del impacto que esto tiene en la sociedad, el usar fondos públicos para investigar esto, si esto se justifica en un problema de investigación en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto de la tristeza que le ocurre a las personas que ven caer las hojas? Digo, a esto me estoy refiriendo. Ahora, si yo voy a estudiar cuál es el impacto de la pandemia en el empleo, o en el trabajo, o en el ingreso, o en la violencia, o en la calidad educativa, seguramente puedo justificar que el problema que estoy investigando es novedoso, porque pandemia no hemos tenido recientemente, y además en un contexto donde por primera vez tenemos este nivel de conectividad en un contexto de pandemia. Entonces es un contexto distinto. Bueno, esto hay que decirlo para fundamentar la investigación. A esto nos referimos. ¿Mm? Bien, Perfecto. Renzo, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí ya habló también sobre por qué merece ser investigado. Así que ahora pasamos a la próxima filmina. Buen día, profe. Buen día, Bautista. Bueno, empiezo dando una introducción al capítulo 2, que habla sobre la elaboración de un marco teórico. Bien. Dice que antes de comenzar una investigación es necesario familiarizarse con todos los antecedentes de ese tema. Es decir, que nos interesa investigar el conocimiento que existe hasta el momento, que se denomina antecedente o estado del arte. Esto no para investigar lo que ya se realizó, sino que continuar o estudiarlo con mayor profundidad o confrontar lo conocido. A partir Bautista, del conocimiento... ¿vos tenés Sí. cámara? No, estoy de la compu. Bueno, está muy bien entonces, para que quede claro, estado del arte es todo lo que está escrito en el universo sobre el tema desempleo, en China, en Rusia, en Japón, en Estados Unidos, en Perú, en Bolivia y en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Conocer el estado del arte o hacer un recorrido hoy en día es prácticamente imposible. Una tesis doctoral supone que el doctorando tiene que conocer el estado del arte, porque en el mismo momento que yo estoy hablando, hay alguien que está publicando algo nuevo, que esto no ocurría antes, pero de cualquier manera yo puedo tener una primera aproximación de todo lo que se ha dicho. Eso es lo que se llama revisión de la literatura existente. Estamos bien. Y como bien dijiste vos, se mira, bueno, digamos, qué se dice del problema y de qué perspectiva teórica se dice. Bien, esos son los antecedentes. Bien, sigamos. Perfecto. Bueno, dice que a partir del conocimiento de los antecedentes, justamente se elabora el marco teórico, que se desarrolla en dos pasos. El primero es la revisión de la literatura existente y el segundo, la adopción de una teoría y el desarrollo de una perspectiva teórica. Que para ello hay que incurrir en las revistas científicas renombradas, autores conocidos o fuentes confiables. Y después, por otro lado, nos habla de las fuentes bibliográficas. Antes de entrar en las fuentes, voy a hacer una aclaración para que quede claro para todo el mundo, porque esto es muy importante. Entonces, del estado del arte, todo lo que se ha escrito,
en función de cómo yo estoy planteando mi problema y en función de la cantidad de autores que vi, elijo algunos autores que me van a servir para orientar el problema o tema de investigación. ¿Cuál es la orientación que en principio tienen ustedes para el proceso que están haciendo? Que hacemos algo parecido a un proyecto de investigación, pero en chiquitito, ¿no? La unidad 4, fundamentalmente. La unidad 4 a ustedes le da una perspectiva de qué es pobreza, qué es desigualdad, qué es exclusión, qué es la problemática de género, qué es la problemática de estructura social y clases sociales. Entonces, de todo esto que está escrito, yo selecciono algunos autores que tienen una mirada particular en mirar la realidad, y en función de estos autores yo construyo lo que se llama mi marco teórico, que luego vamos a ver en la filmina siguiente, me va a servir para plantear las preguntas de investigación y para plantear los objetivos. Mi marco teórico, o si ustedes quieren el estado del arte, pero lo que yo selecciono, mi marco teórico, está parte en principio de 3 tipos de fuentes. Y ahora sí, Bautista, decinos cuáles son las fuentes bibliográficas. Bueno, se pueden clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Dice que las fuentes primarias proporcionan información de primera mano, las secundarias informan dónde encontrar a las primarias, y las terciarias resumen fuentes secundarias y contienen información de distintas organizaciones. Bien, ejemplo, mira, de primarias ejemplificaba con libros, revistas, tesis, películas. Claro, primaria es el artículo de Kessler, el capítulo de Kessler, el artículo de Ortale, todo eso son fuentes primarias. Es decir, yo puedo agarrar el artículo y leerlo. Esa es la fuente primaria, que es lo que realmente necesito. Porque a veces pasa, ahora les voy a preguntar dónde buscan ustedes, que uno no llega al artículo, llega solamente al resumen, al abstract. Y entonces después tiene que ver cómo cuernos hace para, digamos, encontrarse con el artículo propiamente dicho. Secundarias, ejemplo. Mira, la verdad que no me quedó muy claro. Había otro ejemplo ahí que decía de Latindex, que funciona como si fuera una biblioteca digital que gestiona bibliografías en América Latina y como que conduce a distintas, no sé si llamarlos fuentes o editoriales. Está bien, ahora les muestro. En principio, las secundarias, les pongo un ejemplo sencillo. Hay journals, revistas científicas que van saliendo. Nosotros justamente acabamos de publicar un artículo en una revista española, hace un mes más o menos, y con Gabriela Ruti, que la conocen también, por eso lo digo. Estos artículos, o algunos de los artículos que ustedes tienen, se publican en revistas académicas, revistas que tienen lo que se llama referato. Referato es una evaluación de pares ciegos, porque el que evalúa mi artículo no sabe que fui yo la que lo escribí, sino que recibe el artículo sin denominación del autor o autores y hace una revisión crítica. Aconseja mejorar tal cosa, sacar tal otra, o aconseja no publicarlo, o directamente dice está fantástico, marche y que se publique tal cual está. Entonces, estas revistas académicas, las únicas que tienen valor realmente son las que tienen evaluaciones por pares referees, ciegos, se llaman pares, referato de pares ciegos, porque no saben quién es el autor. Algunas de estas revistas tienen una vez al año, por ejemplo, un número que no tiene ningún artículo, sino que tiene un listado de los temas, de los artículos que se publicaron en el año y un listado de los autores que publicaron. O sea, si yo voy a ese número de esa revista, el número 12 de la revista que sale todos los meses, no tengo la fuente primaria, la fuente bibliográfica primaria. Entonces, esa sería una típica fuente secundaria, donde a partir de consultar ese número 12 de la revista, yo identifico después el número de la revista que tiene el artículo que a mí me interesa.
En este sentido, si uno pone palabras claves en algunas redes, yo ahora no puedo compartir, después voy a ver si tenemos tiempo, comparto un par, como la red Cielo, que ustedes tienen en el artículo, no la Tindex es fuente terciaria, y ahora les explico por qué. La red Cielo o la red DOAG, del directorio de DOAG, directorio de Open Access Journals, el directorio de revistas de acceso libre. Bueno, hay muchos sitios web donde es posible, funcionan como secundarios. Yo pongo una palabra clave y a partir de esa palabra clave me aparecen un montón de artículos relacionados con el tema. De hecho, Google Académico, que seguramente ustedes usan y conocen, no el Google común, sino el Scholar Google, que se menciona en el capítulo, es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque yo pongo el título pongo una palabra clave, pobreza, y me aparecen una cantidad de artículos relacionados con eso, y ahí puedo meterme en el artículo directamente, ¿no es cierto? ¿Se entiende la idea de fuente bibliográfica secundaria? Porque fuente de datos secundarios es otra cosa. Fuente de bibliografía para armar mi marco teórico y para revisar. Yo les sugiero que para su trabajo, su TIF, revisen alguna fuente secundaria y obtengan algún artículo más que los que tenemos obligatorios, que enriquezcan el marco teórico del planteo del problema. O también lo pueden usar para buscar datos, que es la parte 3 que nos falta, ¿no es cierto? Meterse en el boletín de INDEC, por ejemplo, que es una fuente primaria, bibliográfica, para encontrar los datos que den cuenta de lo que está pasando con la pobreza, con el desempleo o con lo que fuere. Finalmente, un ejemplo de fuente terciaria es la Tindex. La Tindex es un sistema iberoamericano después si tengo tiempo les muestro, pero no quiero perder tiempo en cambiar de pantalla ni nada, pero ustedes pueden meterse perfectamente si les interesa. Es un sistema iberoamericano de revistas que están indexadas, que cumplen determinados criterios, que son 37 en la Tindex, entre ellos que los artículos son evaluados por pares ciegos, por referees, por referato. Y entonces yo pónganse Argentina y pongo administración, y me aparecen 57 revistas que tienen que ver con administración o economía o contabilidad en Argentina. Pero me lleva a la revista y después me tengo que meter en el sitio de la revista que me lleva finalmente al artículo. Por eso se llama terciaria, porque el Latindex, propiamente dicho, es un listado de revistas. Lo mismo ocurre con las bases de datos que están en el MinSit, el Ministerio, esperen que lo escribo acá, esto es MinSit. Estoy escribiendo en el chat. El MinSit es el Ministerio de Ciencia y Técnica. Hay muchísimas bases de datos de fuentes bibliográficas y de datos en el MinSit. Bueno, algunas de acceso libre y otras no, pero digo, para que tengan una idea, lleva muchísimo trabajo al conformar un marco teórico de una investigación, porque este proceso de búsqueda para saber efectivamente qué se ha dicho y qué falta hacer, son horas y horas y horas de búsqueda. Horas de ver un artículo que me interesa, de bajarlo, después hacer lo que se llama una ficha de lectura, que seguramente creo que está en este capítulo, vamos a ver qué es, digamos, y es un trabajo largo. Sigamos. ¿Se entendió? ¿Fuente primaria, secundaria y terciaria? ¿Sigo? Sí, ¿se entendió, digo, Bautista y el resto? Perdón, sí. Sí, bueno, profe. Sí, profe. bueno, ok, sigamos. Bueno, por último, como para dejarlo en claro, que el objetivo principal es el de recopilar información de fuentes primarias. Claro. Hasta ahí sí. Yo digo, siempre tengo que tener artículo. La verdad que la Tindex me puede dar listado de revista, todo, pero si no veo el artículo, nada. Bien. Bueno, ahí como dijo Bauti, el primer paso
para la elaboración del marco teórico es la revisión exhaustiva de la literatura sobre el problema, que esto quiere decir, o sea, consultar el material escrito ya existente, de donde se puede extraer información para el objeto de estudio. Después, bueno, el marco teórico implica un posicionamiento del investigador respecto de su objeto de estudio y tiene que ser formulado de manera que se mantenga una coherencia interna de los conceptos. Les pongo un ejemplo. Si yo considero que la pobreza no es un problema, al contrario, que es mejor que haya gente pobre para que haya contraste respecto de los que no somos pobres, mi marco teórico no va a ser el de Kessler. Seguramente mi marco teórico tendrá que ver con otros autores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque Kessler, ¿qué me está diciendo? Me está hablando, por ejemplo, de los problemas de la igualdad. Tampoco va a ser Castel. Nosotros, en nuestro marco teórico, dentro de lo que es la orientación de la cátedra, es claro en este sentido. Nosotros creemos que estos temas que se tratan en la unidad 4 son temas a resolver, son inequidades en la sociedad argentina que tenemos que mejorar, o sea, y partimos de lo que dicen estos autores para ello. Y por supuesto, si yo meto un autor que dice que no, que la desigualdad es natural entre las personas y que no importa, y que bueno, que en definitiva hay gente que nació para ser esclava o sierva y hay gente que nació para ser princesa, hay una desarticulación, una incoherencia entre los autores, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Disculpe, profe, le interrumpo un Sí. segundito. Pero, perdón la pregunta, pero ¿todavía hay autores que piensan así? Sí, los ¿Que hay. escriben y piensan así? Sí, los hay. Ah, perfecto, no sabía. No, digo, escuchen, por ejemplo, algunos de nuestros políticos de más extrema derecha. Alguno que ha salido últimamente por el escándalo de la financiación de su campaña. No me refiero a Macri, parten de esta gente. Hay todavía ideas neoliberales que fueron muy fuertes en la década 80 del 90. En la década del 90 hubo un autor que se llamó Francis Fukuyama, norteamericano, con nombre japonés, que hablaba, una vez que se rompió, se terminó con la Unión Soviética, en el marco de la perestroika, la caída del muro de Berlín como símbolo, del fin de la historia. El triunfo del capitalismo significaba que ya no había más problemas sociales de ningún tipo. Si alguien piensa así, es que está dando cuenta de que ni la pobreza, ni la exclusión, ni el desempleo son problemas sociales. ¿Se dan cuenta? Es porque la gente se lo merece. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto. Sí hay. Dale, gracias, profe. No No, sabía. de nada. Sigamos. Bueno, después dice que hay que tener en claro cuáles son los principales autores que hay que consultar sobre el tema, y en caso de que no sea así, o sea, en caso de que no los tengan en claro, plantea una serie de estrategias para poder obtener la bibliografía, como puede ser buscar en internet o buscar en bibliotecas. Sí, ya en bibliotecas casi no buscamos, Sí. buscamos un libro viejo en bibliotecas, ¿no? Yo trabajé tantos años en la UBA tiene toda la colección que fue donada por no sé por quién, que quizá él dejó un legado en su momento, de Alfredo Palacios. Alfredo Palacios fue un diputado socialista. Ahora justamente en la revista de Ciencias Administrativas de la universidad va a salir un artículo del doctor Escarano, haciéndole un homenaje, porque fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, Palacios, a principios del siglo pasado, ¿no? Digo esto porque esa biblioteca, que son libros viejos, no están digitalizados, como pasa, por ejemplo, con los libros de Marx. Todo lo que Marx produjo
mucho de ello fue escrito en la British Library, en la biblioteca que se encuentra en Londres. Luego, el British Museum está todo digitalizado, con lo cual uno puede acceder a esos textos que tocan solamente algunos pocos historiadores para que no las primeras ediciones me refiero, ¿no? Para que no se deterioren, directamente viéndolos online. En Holanda también hay muchísima digitalización. En general en Europa la hay porque tienen más recursos. Nosotros nos falta bastante. Entonces, bueno, uno como historiador va a la biblioteca, se pone guantes, pide el libro en cuestión. Pero en general cada vez más, o sea, yo todavía, yo soy una persona mayor, pero yo estudiaba yendo a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y ni siquiera había fotocopiadora, había lo que se llamaba, los apuntes eran por stencil, que era un sistema, digamos, de impresión barata. Entonces uno se pasaba horas y horas en la biblioteca tomando apuntes, porque tampoco ese libro se lo prestaban. Había préstamo de libros, que eso existe en la facultad todavía, y porque hay mucha cosa no digitalizada, ustedes pueden sacar libros, pero muchos libros que eran únicos era dentro de la facultad. El tema era cuando uno trabajaba, pero las bibliotecas estaban abiertas hasta muy tarde, porque uno iba después de trabajo. Bueno, cosas de museo, eso no existe más, salvo que uno sea un historiador, pero no es para el caso de las carreras que estudiamos en la facultad. Sigamos. Bueno, y por último, plantea unas preguntas de guía para la elaboración del marco teórico, como pueden ser cuáles son los conceptos centrales, si puedo formular preguntas simples o complejas, cuál es el conocimiento científico, si el problema es investigable por mí, y bueno, algunas más, tipo esas son algunas. Bien, el problema de si es investigable por mí es algo de las cosas que le marqué a alguno de los grupos, por el alcance enorme de lo que están planteando, y les puse focalizar, es decir, meterse en un aspecto puntual, porque en las páginas que les di, no me acuerdo cuánto es la consigna, porque la vamos cambiando todo el tiempo, de ninguna manera puedo estudiar el impacto de la pobreza en Argentina, cómo esto afecta al empleo, cómo afecta la calidad de vida y qué es lo que piensa la gente de esto. Uno de estos temas voy a poder estudiar. Entonces, esto es importante. Y otra cosa muy importante que ustedes no van a tener que ver, pero que el objetivo también de la revisión y elaboración de este marco teórico es elaborar lo que se denomina el marco metodológico, es decir, aprender de la forma en que estos autores pusieron en juego algunas técnicas para conocer sobre el tema y obtener respuestas. Supónganse, en administración, sobre cultura organizacional, es decir, los valores que detenta una organización, o en economía, para medir la pobreza, hay protocolos, es decir, hay encuestas recontra validadas, recontra estudiadas. Entonces, no tiene sentido que yo me ponga a inventar un cuestionario. En la revisión del marco teórico también reviso cómo los autores llegan a estos datos, qué tipo de construcción hicieron de estos datos. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Buenas, profe, ¿se escucha? Sí, Patricia. Bueno, yo voy a hablar sobre la selección de las fuentes primarias para elaborar el marco teórico. Bueno, es importante tener en cuenta los antecedentes, ya que estos tienen que ver total o parcialmente con el problema que se investigará. Por lo tanto, una vez realizada la búsqueda de información, nos preguntamos, ¿en qué área disciplinaria se ubica el problema que se investigará? ¿Cuáles son las teorías o enfoques teóricos que se relacionan con el problema? ¿Qué investigaciones fueron realizadas con anterioridad en relación con el problema? ¿Qué enfoque metodológico se utiliza en las investigaciones realizadas? ¿Es este el enfoque que me interesa abordar en el tratamiento del problema? ¿Y qué fuentes pueden proporcionar la información más útil y relevante? Para elaborar el marco... Quiero decir algo. Perdón, terminás con la filmina, pero no pases a la siguiente. Dale. Para elaborar el marco teórico es necesario revisar los antecedentes y seleccionar aquellos más atinentes al problema que nos interesa.
Una vez seleccionadas las fuentes, comienza la etapa de lectura, luego análisis y por último registro de la información. Bien, en las áreas disciplinarias, quiero hacer una aclaración, es importante porque, por ejemplo, me tocó trabajar en una investigación, no sé si les comenté porque ya no sé ni lo que digo, sobre maltrato, acoso moral en el trabajo, es decir, maltrato sistemático para que las personas víctimas del acoso moral en el trabajo, que se llama harassment en inglés, que es un equivalente al bullying, digamos, ¿no? En la escuela, dejen el empleo sin pedir ningún tipo de resarcimiento, ningún tipo de indemnización, nada. Entonces, estudiar el acoso moral en el trabajo desde la psicología supone que yo voy a mirar qué características tienen los acosadores, los maltratadores, y qué características tienen y cuál es el impacto en las personas que reciben este tipo de maltrato. En cambio, si yo lo hago desde la sociología organizacional, voy a mirar, por eso la importancia de las disciplinas, no voy a mirar voy a mirar cómo esto afecta el clima de trabajo, cómo esto afecta ¿cómo se llama esto? La productividad, y cómo esto afecta a la organización, porque puede ser que se haga un juicio y la organización es la que tiene que pagar una indemnización. Entonces, son dos miradas, según la disciplina, la psicología o la sociología, distintas. Sigamos. Hola, profe. Hola, Ana. Tuve que desconectar la cámara porque se me descargaba el teléfono. No hay problema, Ana. No sabía que estaba Bueno, en el teléfono. yo voy a hablar del registro de la información. Bueno, como dijeron los chicos, bueno, en el marco teórico es, digamos, donde vamos a volcar todos los datos que nosotros vamos a buscar, digamos. Y una parte importante es a la hora de poner la bibliografía, o sea, cómo plasmar los textos que nosotros buscamos en ese marco. Y para eso nosotros tenemos que hacer un registro en forma de notas de todos los autores que vamos usando. Y eso, hay aplicaciones que nos ayudan, por ejemplo Word, para poner notas de pie, y bueno, Al otras pie. más. Claro, notas al pie. Y bueno, bueno, hay que tener en claro una serie de datos a la hora de registrar esa nota al pie, que no pueden faltar. Entre ellas, por ejemplo, el nombre del autor, el número de página, o sea, para encontrar esa cita que nosotros hacemos referencia. Y otra cosa importante es, por ejemplo, no distorsionar cuando nosotros transcribimos una idea del autor, no distorsionar la idea que él quiso decir. Entonces, ahí hay que tener cuidado para que no haya confusiones en lo que dijo el autor con lo que interpretamos nosotros. Bien, voy a hacer varias aclaraciones. La primera aclaración, que esto es lo que se llama el inicio, no sé si lo tenés después, de una ficha de lectura, ¿lo tenés después? No. Bueno, esto es lo que estás planteando en principio para el primer registro es ficha de lectura. Ficha de lectura no es el trabajo final, es lo que hacen ustedes. ¿Qué hacen ustedes primero? Te pregunto. Cuando lees un texto, ¿qué haces, Patricia? Subrayar. Ana, subrayás. Bien, y después que subrayás, ¿qué haces? Reescribimos. Claro, y trato de interpretarlo con mis propias palabras. No se entendió, perdón. Trato de interpretarlo con mis propias palabras. Bien. Habitualmente después de subrayar yo realmente pongo alguna notita de costado. Esto me va a servir o, ¿no? Más allá de eso. Pero si lo interpretás con tu propia palabra, ¿qué haces? ¿Lo decís en voz alta? ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo, que yo subrayo una oración y como dijiste, pongo al lado mi propia interpretación para no decirlo tal cual está en el texto. O buscar sinónimos de palabras que no se entienden. Pero a ver, claro. No te dan los márgenes de escribir al lado tu propia interpretación. Bueno, o atrás. O sea, en algún lado pongo cómo yo lo interpreto.
Bien, entonces, una ficha de lectura, que es lo que ustedes tienen allí. Ahora yo les voy a mostrar un esquemita. ¿Hay alguien que quiere entrar? Renzo se ve que se nos cayó. Supone que yo estoy transcribiendo en un Word. Se pueden hacer, ¿vos lo tenés después? Resumen, paráfrasis, ¿eso lo tenés después? No, Sí, está. profe, viene después. Lo Bueno, digo yo. bárbaro. No digo nada, no me acuerdo cómo es. Entonces, lo importante es el registro de la información, en principio, en una ficha de lectura. Y sí es importante diferenciar lo que dijo el autor de lo que dijimos nosotros. Bueno, ahora cuando después, entonces, no sé quién va a hablar, Maricel, ¿va a hablar de eso? Sí, sí. Bárbaro, está bien, hasta ahí llegamos. Perfecto, no quiero adelantarme entonces, porque no me Bueno, acuerdo profe, cómo viene en el texto. Perfecto, sigamos. sigue mi compañera, profe. Perfecto, Ana. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Maricel. Bien, vamos a hablar sobre el sistema de Harvard. Nos dice, o sea, nos habla de la importancia de conocer mejor las prácticas profesionales, tanto en identificar y lidiar con el abuso financiero en personas mayores. Implica que los bancos, los profesionales, las instituciones y los equipos de atención de la comunidad reconozcan sus responsabilidades con las personas mayores. También nos habla de una necesidad de desarrollo de mecanismos para apoyar a su personal para poder identificar y responder a una mala gestión financiera. El sistema de Harvard es un estilo de cita que utiliza una forma abreviada de la referencia bibliográfica, que contiene apellido de los autores, el año de edición y páginas citadas, que se encuentran ordenadas alfabéticamente. Luego en el texto, Perdón, voy a decir algo. La verdad que el Sí. ejemplo, no sé ni dónde está, no me acordaba que lo había puesto tampoco, pero sí, ahora lo veo acá. El ejemplo no importa, y nosotros vamos a usar el sistema Harvard. sí, profe, ¿Qué sistema usamos para referencias bibliográficas? Las normas APA. Rafael. Te escucho, Rafael. Te ¿Las escuchamos. normas APA o no? Claro, las normas APA. O sea, acá, no importa, digo, lo que estamos diciendo es que hay un montón de normas. Una de ellas son la Harvard, la ISO, la MLA, las APA. O sea, hay un montón de formas de citar. Nosotros no vamos a usar nota, referencia a pie de página para referencias bibliográficas. Ustedes tienen el documento de APA. APA dice autor, fecha y al final la referencia completa. Entonces, lo que sí ustedes tienen que saber, como alumnos universitarios, que existen muchísimas formas de referenciar, inclusive la de superíndice, nota a pie de página, que es el sistema latino, el sistema sajón, que en general la mayoría de las revistas tienen, fue avanzando en estos últimos 20, 25 años muchísimo, sobre todo en carreras como las que ustedes cursan, entonces por eso damos APA. No, es entre paréntesis, autor, fecha, número de páginas si es cita textual, y al final, completo, después la referencia bibliográfica. Así que lo importante es la ficha... profe, igual sigo. Sí, seguí igual, pero digo, nosotros no, en el sistema Harvard no lo vamos a usar. Seguí. Bueno, yo como estaba en el texto pensé que era importante mencionarlo. Dale, pero los bancos profesionales, y eso es un tema, no es así, digo, a mí me preocupa esto, porque ustedes tienen que poder identificar, eso es un ejemplo que pongo, el sistema Harvard es un sistema de referencia de literatura, entonces no es importante esto en el texto, ustedes tienen que poner en estas filminas lo relevante del texto. Bueno, gracias, profe. Sigamos. Bueno, en el texto nos ordena una actividad y nos recuerda lo que tenemos que tener importante para realizar la cita textual, que son las comillas finales, se deben ubicar después del punto final del autor, donde tenemos que luego registrar el número de las páginas
de la cual extrajimos la cita, que existen dos caminos. La consulta al original, o se hace un paráfrasis, que era como interpretar, así lo entendí yo, de la lectura que tengo, citando al autor o consultando, o no, al autor original de la cita. Sugiere escribir, Consultando ahí. Hay algo que está mal ahí. ¿Qué palabra estás usando, Maricel? ¿Consultando? No entiendo. o sea, que se consulta al original, se puede, o sea, que me quiero referir que se consulta al original o se hace, o sea, tomando el texto o hacer un paráfrasis que es como reescribir de la propia lectura. Entonces, siempre Citando al consultamos el autor. original, porque estamos consultando el El artículo. original sería el texto del autor, el texto del autor, o lo que yo hago de la interpretación. Claro, Es como entonces, que hay dos opciones. O pongo las palabras del autor, como cita textual, poniendo el número de página entre comillas y todo esto, o depende, ¿no? Si son 40 caracteres, 40 palabras o más, fíjense en APA, si es más de 40 palabras va separado, o pongo paráfrasis, es decir, paráfrasis es una palabra esdrújula, lleva acento en la A, paráfrasis. Donde lo que hago es decir con mis propias palabras lo que dijo el autor. Entonces, estas son dos opciones, o la cita textual del autor, yo siempre tengo el material escrito por el autor, entonces, o registro con mis palabras lo que dijo el autor, o registro una cita textual, es decir, exactamente las palabras del autor, entre comillas, y ahí sí o sí tengo que poner el número de la página. Ok. Bueno, luego también nos dice que nos sugiere escribir los paráfrasis y resúmenes de la ficha de lectura, entre corchetes para tener certeza, los cuales son nuestros y que no son citas textuales. Hasta ahora vos no habías hablado de la cita de lectura, no entiendo de qué estás hablando, Maricel. ¿Qué es la ficha de lectura entonces? ¿Estás No lo entendiendo tengo. lo que estás escribiendo, lo que estás diciendo, Maricel? Profe, no lo tengo eso, sino estaba hablando sobre la cita textual yo. No. Recién mencionaste la ficha de lectura, lo dijiste recién. Pero eso, sí, sugiere escribir los paráfrasis y resúmenes de la ficha de lectura entre los corchetes para tener certeza que son nuestros y no citas textuales. La ficha de lectura es a partir de lo que hacemos nosotros. Pero no lo habías dicho hasta ahora. Entonces, ordenemos la exposición. Si vos estás hablando de la ficha de lectura, es que una vez que yo leí el texto, lo que hago es abrir, en este caso, un archivo de Word en un papel, pongo los datos del texto completo y entonces tengo tres opciones. Puedo copiar textualmente las citas textuales y sí o sí tiene que estar el número de página, porque si esto luego quiero ponerlo en mi trabajo, tengo que referenciar el número de página de donde lo saqué. Puedo hacer paráfrasis, que es femenino, las paráfrasis, que supone que digo con mis palabras lo que dice el autor, o puedo hacer resúmenes, que es decir en pocos renglones, las ideas generales, que es lo que yo les pedí en el parcial, resuma las ideas de la unidad, es decir, en 10, 20 renglones digo en qué consiste la unidad. Entonces, esto es un resumen, decir con mis palabras, en poco espacio, lo que dice el autor en mucho más espacio. Esto sirve para la ficha de lectura, es decir, un documento que está entre el informe final que voy a hacer y la lectura que hago del libro directamente. O sea, yo puedo subrayar y no hacer nada más. Esto es lo que se propone. Y creo que dice las fichas de lectura y dice, el título es el registro de la información, las fichas de lectura. Entonces, no se entiende sino. Estamos hablando del sistema Harvard y estamos hablando realmente de la ficha de lectura. O sea, miren esto bien, porque no se entiende nada. Sí, Maricel. Bueno, sí, sobre los comentarios propios
hay que hacer una distinción, hay que distinguirlos de lo de las ideas del autor, que pueden ser opiniones o dudas. Claro, También, en la ficha de lectura, yo sugerimos con Liliana, que si van a decir, miren, esto me sirve para el trabajo, y lo escriben, que lo escriban de otra manera, poniendo CO, comentarios de CA, comentarios propios, CP, o poniéndolo en mayúscula, o poniéndolo con un color, o no sé, entre llaves, para que luego cuando toman esta fichita hecha en Word, esta transcripción como cita textual o paráfrasis o resumen, sus opiniones sobre el texto no las confundan con las otras tres cosas que de alguna manera, esté dicho con las palabras del autor o dicho de otra manera, con mis palabras, referencian a lo que dice el autor. Mi opinión no tiene nada que ver con lo que dice el autor. Uy, esto está buenísimo porque le puede servir al grupo 5. Entonces, lo que proponemos en la ficha de lectura, que es un documento propio que ustedes hacen, es que separen algún día, no ahora, no es necesario, pero digo, para que lo sepan, vamos a preguntar qué es una ficha de lectura en el test de lectura de la unidad 6. Ustedes sepan que esto es pensamientos propios. Uy, qué interesante, voy a revisar lo que dice Marx respecto de esto, o voy a revisar lo que dice, no sé, Parsons. Estas cosas que uno piensa cuando está leyendo un autor. Eso hay que separarlo muy bien de las ideas del autor. Entonces, esta filmina del sistema Harvard está mal. La filmina tendría que haber sido ficha de lectura. Sigamos. también nos resalta que podemos poner color a cada ficha en función del tema que trata. Claro, por ejemplo, También, algunos autores, dicen, bueno, yo tengo el libro y acá en la página 29 habla de pobreza, subrayo en rojo en pobreza y en la, lo hice entrar Álvaro, ¿no? Y en la ficha de lectura también pongo en rojo cuando se refiere a pobreza. Entonces, esto lo dice Humberto Eco en un libro de hace muchos años, sirve para poder ubicar los temas, es una manera gráfica de dar cuenta de los temas. ¿Sí? ¿Qué más? también nos dice que como el Internet varía con el tiempo, es necesario registrar la fecha es necesario registrar esa fecha que se hizo esa consulta por Internet. La fecha Sí, que ahora, de cualquier manera, si ustedes ven APA séptima, no lo pide, pero APA sexta lo pedía. Yo recomiendo igual que ustedes, si van a armar en algún momento una ficha de lectura, pongan la página donde hicieron un resumen, pongan la página donde sacaron la cita textual, pongan la página donde sacaron las paráfrasis por si quieren volver al texto, y además pongan la fecha donde hicieron la consulta, por cualquier cosa tienen todo documentado. Porque la ficha de lectura es un documento que ustedes construyen. ¿Se entiende esto para el resto del mundo? No, Maricel, no te estoy evaluando, lo que me interesa es que entiendan. No evalúo al grupo por el trabajo, sí. hubo una mala interpretación en el texto. Yo pensé que lo de la actividad se refería para que nosotros hagamos una actividad, no pensé que lo teníamos que nombrar acá. Por eso yo dije, lo voy a decir, por eso no hice una filmina específica, porque hay una parte que dice actividad. No, pero a ver, el punto 2.5 es el registro de la información y las fichas de lectura. No es una actividad. No, en la parte de 2.6. Sistema Harvard, habla de nada más que el sistema Harvard, después sigue 2.7, sistema APA. Únicamente que falte una hoja, no sé. Yo les voy a subir el libro entero, lo tengo que... únicamente que les haya faltado una hoja, no entiendo. Porque el punto 2.5, registro de la información, la ficha de lectura, ¿lo tienen ese punto?
Sí, profe, está. Por eso, ahí no hay actividad que valga. O sea, ese es el punto. Después el sistema Harvard 2.6 hace mención nada más a cómo se cita en Harvard. Y después tenés el 2.7 que dice sistema APA. La actividad está mucho después. Pero aunque falte una hoja, que puede ser que falte, me voy a fijar la página, supongamos, no puede ser que falte la página 30 si no hubieran visto el sistema Harvard. Que falte la página 29, pero la actividad está después. Fíjense, yo les voy a subir el libro entero por las dudas. Revísenlo. La actividad está en la página recién 31. Y yo no les pido actividad. Lo que sí lo que tiene la actividad, que es fantástico, que es parte del punto 2.7, después de APA, es que les permite tener una guía de cómo armar una ficha de lectura, pero nadie les está pidiendo la actividad. Y después viene el punto 2.8. No sé, una de esas falta una página y yo no me doy cuenta. Así que, pero no, Maricel. Yo estoy hablando del punto 2.5, el registro de información, la ficha de lectura. Lo demás es cómo se cita, pero esto es el concepto de, revísenlo, de ficha de lectura y demás. De cualquier manera, insisto, voy a subir entero el libro por las dudas que haya un problema con alguna página que esté mal fotocopiada. Pero bueno, tengo que aclararlo igual. Sigamos. Listo, profe, yo le paso ahora a mi compañera. Bueno, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha, Patricia. Bueno, por último, voy a hablar sobre la sistematización de la información. Bueno, la investigación científica debe responder a 4 requisitos básicos. El primero es el objeto de investigación debe estar definido, lo que permitirá su reconocimiento por los demás. El segundo es que la investigación tiene que decir algo que no se ha dicho sobre el objeto o bien presentar una nueva óptica sobre lo dicho hasta el momento. El tercero es la investigación tiene que ser útil a los lectores. Y cuarto, la investigación debe contener los elementos necesarios para su verificación. Bueno, construir el marco teórico no solamente significa reunir información, sino también relacionarla. Un buen marco teórico se caracteriza por tratar con profundidad los aspectos relacionados con el problema, vincular lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores y precisar las perspectivas del investigador. Cuando elaboramos el marco teórico partimos desde un primer bosquejo, es decir, un abordaje muy general del problema planteado que se irá superando a medida que avanza en el conocimiento del objeto de estudio. Se debe partir de contenidos más generales a los más específicos. Si bien no se necesita citar un artículo, no se necesita citar el artículo que uno lee, se requiere decidir qué incluir y qué no. Y estos criterios de inclusión varían en cada caso. Es conveniente Perdón, Patricia. No es necesario citar todo lo que uno lee. Claro. Solamente va a citar aquello que va a constituir el marco teórico, no el estado del arte. Si yo utilizo un autor en el marco teórico, sí o sí tengo que poner la referencia bibliográfica completa. Al final, sí. norma APA y autor fecha. ¿Qué pasa si no la pongo? Y hay la bibliografía. Sí. ¿Qué pasa si trabajo con la idea de un autor y no pongo el autor? Parece que es idea mía. Como que lo toma como acción de plagio. Es plagio, exactamente, es un delito. Estoy tomando la idea de otro y también citar la bibliografía, eso te das cuenta con la profundidad del conocimiento del que hace, o sea, que aborda el tema. Claro. Bueno, pero... Sí, dale. ¿Sigo? Sí. ¿Sigo? Bueno, es conveniente realizar una síntesis de la información principal que existe sobre el problema e introducir siempre que se pueda una visión crítica, personal. Y no existen reglas sobre cómo llevar adelante este proceso. Lo importante es comenzar por donde resulte más fácil. Y listo. ¿Estamos? Buenísimo. Sí.
Bien, grupo 4, lo que les pido entonces es que revisen esto de la ficha de lectura. Yo voy a subir el libro completo, ahora lo habilito, no me cuesta nada, por las dudas de que haya alguna página que no esté, porque la van a necesitar para hacer el trabajo final, no se entendió. Así que acá les muestro el libro de Eudeva, del cual sacamos ese libro que les voy a subir entero, porque les puede servir para otras cosas además, así que guárdenlo, porque fue hecho especialmente para los alumnos de administración y de las maestrías, distintas maestrías de la Facultad de Económicas de la UBA en su momento, y irán de contabilidad, de administración, de economía, de lo que venga. Esto por un lado. Es un libro muy sencillo, van a ver ahora en la clase que viene Sautú cómo complejiza más todo esto. Otra cosa que quiero decirle, antes de hacer una revisión de los crítica de los trabajos que ustedes entregaron, que voy a revisar uno por uno, le voy a decir 2 palabras, pero vamos avanzando y le voy a volver al grupo 3 por el 5 por el 3, no sé, lo reviso, que subí una encuesta, la Encuesta Nacional de la Juventud. Son 37 páginas, bájenlas, porque a partir del miércoles vamos a trabajar en clase buscando ejemplos de los temas que vamos abordando. Por ejemplo, hoy no vamos a tener tiempo, pero vamos a hacer la próxima, sería, ¿cuál es la pregunta de investigación que se hace y cómo se relaciona esta pregunta con el planteo del objetivo de investigación? Esto está en la ENJU. La ENJU es 2014, tiene unos años, pero bueno, toma los datos de ustedes. Es una encuesta que hizo de ustedes, gente joven, que hizo el INDEC en el 2014. Así que vamos a trabajar con ella la semana que viene, el miércoles que viene. Así que tengan la mano, en la pantalla, impresa, como gusten, pero tengan la mano. Me olvidé de decirlo en la clase pasada, por eso no los obligo ahora a usarlo. Igual ahora me interesa ver, esperen que voy a buscar los trabajos de ustedes, así vamos viéndolos uno por uno. Bueno, grupo, voy a empezar a hacerlo por cómo las tengo ordenados. Ahí voy. A ver si me deja compartir directamente así o tengo que hacer algo más. No. Tengo que, esperen un cachito. Lo que voy a hacer, entonces voy a hacerlo. Bueno, hago esto ahora. A ver. No sé por qué no puedo verlo. A ver, no puedo compartir. Acá apareció. Voy a hacerlo por orden según lo tengo. Grupo 3. ¿Se está viendo? Sí, profe. Bárbaro. ¿Ustedes son los que me equivoqué o el 5? No, al grupo 5 le mandó el del grupo 3. Igualmente yo, como recibí el del grupo 3, me contacté con ellos y se los mandé. Ah, No sé si buenísimo. estuvo bien. No, estuvo fantástico. Gracias. Entonces no tengo que hacer nada. Bárbaro. Pero ustedes no tienen el de grupo 5. Claro, claro. Perfecto, bueno. Entonces, la verdad es que tenían que reponer las consignas, es lo primero que le digo al grupo 3. Por otro lado, yo les puse en amarillo distinto tamaño de letra, chicos. Lo mínimo que podemos hacer es poner el mismo tamaño de letra. Fíjense, no se puede creer. A esto que le falta, la itálica, acerca de conocer en ciencia, esto va en cursiva o en itálica. Acá, ¿qué es lo que está faltando? Bueno, acá está faltando, no me explican cuál es el problema. Me ponen un tema, pero no me explican cuál es el problema. Entonces, necesito que me digan, describan esto más. ¿Qué impacto tuvo o tiene
en la pandemia, van a tomar el 2021 hasta qué momento? Entonces, o tuvo o tiene, decídense respecto de esto. El tema está bien, lo que necesita en los sectores más vulnerables. Me gustaría saber un poco más respecto de la focalización, en el sentido de impacto en qué, en la salud, en la educación, en el trabajo, en el desempleo, en el acceso al agua potable. Creo que ahí falta todavía focalizar. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bárbaro, Sí, profe, sí se entiende. bárbaro. Entonces voy al siguiente porque así tengo tiempo de todos. Tengo que abrir acá y minimizar. Minimizo, voy a cerrar el grupo 3, así bueno, lo dejo abierto. Maximizo grupo 10. Grupo 10, no sé si se ve. Desigualdad de género, ¿dónde? ¿En Argentina? Gente de grupo 10, los escucho. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, en Argentina. Bárbaro. Soy profesora, no soy Adriana Facio, parte del grupo 10. Agregué profesora ahí. Ah, bueno. Bien. Bien, hay una breve descripción. Esta primera descripción, la verdad, si es relacionada con en Argentina, ¿en qué periodo van a tomarla ustedes? Porque acá me están hablando desde la década del 45 en adelante. Lo que capaz que lo interpretamos mal, nosotros hicimos como una breve introducción de cómo se fue dando los cambios y después plantear el tema. Bueno, está bien, pero digo, a ver, el objetivo que buscamos es analizar, si lo analizan lo hacen visible, así que analizar los factores que generan la desigualdad. Esto es muy importante, se lo marqué a más de uno, digo, por si no llegamos a ver todos. Ustedes no van a generar conciencia sobre el tema, porque ustedes van a investigar qué está pasando. Si alguien lo lee, va a generar conciencia sobre el tema, pero eso ustedes no lo tienen asegurado. El objetivo de generar conciencia es un objetivo que está más allá de lo que ustedes pueden hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hubo varios casos, por eso se los digo a todos. Entonces, ustedes van a analizar esto, y la última parte no la entiendo. Van a analizar los factores que generan esta desigualdad. Dentro del movimiento feminista es conocido como techo de cristal. Entonces, van a analizar por qué las mujeres no llegan a la cúpula organizacional. ¿Eso es lo que van a analizar? Sí. Bueno, entonces díganlo de esta manera. Está raro. La pregunta que responderá, que se buscará, no, que se responderá, ¿cuáles son los factores, cuáles son los factores políticos y sociales y económicos incitan, miren, qué factores políticos y económicos incitan a la desigualdad de género de trabajo? No, lo que van a hacer ustedes es analizar cuáles son los factores que producen o que llevan o que se correlacionan con la dificultad de acceso de las mujeres a los espacios de conducción, porque la desigualdad de género del trabajo es desigualdad en el salario, desigualdad en los tipos de trabajo, todas las desigualdades de las cuales habla Hortale. Entonces, si ustedes se van a focalizar en el techo de cristal, el no acceso de las mujeres a los puestos de conducción, es solamente eso. ¿Y en qué periodo? No lo planteamos hasta ahora que lo dijo usted, como que no lo pensamos, pero ahora lo hablamos con el grupo y lo cambiamos. Perfecto, pero se entiende lo que estoy diciendo. Lo importante es que ustedes entiendan, y esto es para todos, no es para solamente grupo 10, porque esto se repite, para que ustedes entiendan cuáles fueron mis correcciones. Sí. Bueno, lleguemos a... ¿Se entiende? Sí, se entendió, gracias, profe. Bárbaro. Entonces, ahora
voy a el grupo 1, que es lo que tengo acá. Esperen que comparto, todavía tengo, media hora, voy a llegar, creo yo. Grupo 1, entrega 1. Esperen que lo pongo, lo maximizo. Lo tengo que correr a ustedes. Bueno, falta la carátula, los miembros de grupo, todo esto que había que poner. Es el efecto que tiene sobre el trabajo la pandemia, tanto en la actividad de asalariado como en las fluctuaciones de nivel de producción. El problema que planteamos responde si fueron eficaces las prácticas del Estado. A ver, fíjense la complejidad de lo que ustedes están planteando para desarrollar. Por un lado, ¿cómo afectó al salario? Por otro lado, ¿qué cambios debieron poner en juego los trabajadores? Con la infinidad de sistemas desplazados. Yo sigo trabajando, por ejemplo. Esperen que hay gente que está por entrar de vuelta, esperen que los admito y ya está. Vuelvo. Ya están entrando. Por otro lado, o sea, lo que tienen que hacer es focalizar, chicos. Esto es enorme lo que están planteando. Y por otro lado, cómo esto, dicean otra cosa, esperen acá. Si genera un nuevo paradigma de trabajo. No, ¿qué pensaban? ¿Qué les interesa investigar a ustedes? Una sola pregunta. ¿Las medidas ayudaron? Esta es una pregunta sola que podían investigar. ¿Hay alguno del grupo 1 acá? Hola, profe. Hola. ¿Se entiende? Sí, o sea, no es, o sea, es como mucho todo, ¿no? Deberíamos referirnos más a un tema específico. Uno solo, porque Claro. ustedes van a tener que usar el marco teórico para focalizar ese problema en función de lo que dicen los autores y eventualmente agregar algún otro, y después lo que viene después es buscar datos sobre el tema, que es lo que van a hacer ahora en la entrega 2, para ir terminando en principio una entrega en borrador de lo que va a ser el TIF. Entonces, Y a partir de ese tema después podemos abarcar otras cosas y eso, ¿no? O sea, pero empezar por... Focalícense en un tema y busquen información sobre esto. Y van a ver el efecto de las medidas, busquen información sobre en qué medida las medidas que se pusieron en juego, que tienen que ver con todas las asignaciones. No, las medidas que puso el Estado. Sí. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por el Estado? No, que muchos trabajos cerraron, empresas se restringieron, hubo restricciones para muchos sectores del trabajo. ¿Pero qué más? ¿Esa fue la única medida, las restricciones? Le pregunto al mundo, ¿Las ayudas sociales que dio también? Claro, por supuesto. No hubo ayuda a las pymes, no hubo ayuda a los monotributistas, no hubo pago de salarios, aunque sea de un mínimo. Sí. La IFE, bueno, todo eso hay que ponerlo si van a hablar de esto. Claro. Entonces hay un montón de información que ustedes van a tener que buscar, si es que van a centrarse en esta pregunta. Ahora, ¿cómo es la situación de trabajo de hoy? ¿Cambió en algunos aspectos o en qué medida cambió? ¿No? Porque las preguntas no se contestan por sí o por no importa. Esa es otra pregunta, ese podría ser el foco. O sea, tienen que decidir que se puede hacer una clasificación. Sí se puede, sí se hizo. ¿Es una pregunta de investigación esa? ¿Se puede? Sí se puede. Se hizo una clasificación entre esenciales y no esenciales. Están preguntando otra cosa. No sé bien qué están preguntando. Revisen las preguntas y tomen una decisión. En situaciones críticas, ¿son valorados algunos sectores productivos más que otros? ¿Y por qué? Esto es marco teórico, no van a captar información. Si ustedes ven en CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, lo anoto en el chat, los primeros artículos que salieron, pero que tengo que ir al... bueno, creo que ya dije bastante, ¿no? Si el objetivo es conocer la valoración que hace el Estado argentino
en los últimos años a los diferentes sectores de la salud, educación, tecnología. O sea, en los últimos años, ¿qué valorización tuvo el gobierno de los Kirchner sobre la salud, la economía, el trabajo, la educación, la tecnología? En los últimos años, ¿qué valoración tuvo el gobierno de Macri sobre la tecnología, sobre la salud, sobre la educación pública? Y en el contexto de pandemia, la valoración, todo esto van a ver. Claro, sí, sí, Entonces, entiendo. hay algo que falla. No, es demasiado amplio. Serían muchos temas a analizar, es como demasiado. Imposible, uno solo, Sí. chicos. Y acá Dale. les escribo CEPAL. Fíjense, CEPAL, y Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tiene los primeros artículos que saca CEPAL en contexto de pandemia, yo mientras tanto busco el que sigue, son artículos relacionados con la continuidad de la explotación agropecuaria en contexto de pandemia, porque la continuidad de la explotación agropecuaria en contexto de pandemia era fundamental para asegurar el acceso a los alimentos. Entonces, CEPAL establece que toda la cadena agroalimentaria es esencial. Entonces, Profe, perdón que sí. interrumpa un segundo. Fantástico, interrumpí. Dale. ¿Cómo es? De lo que queda de la clase solo vamos a ver las revisiones de cada grupo, porque Sí. tengo que irme y no sé si vamos a ver algo más o... No. Pregunto por- No entiendo por qué tenés que irte, pero bueno, si tenés que irte, No, porque andate. me estoy volviendo para La Plata, por eso. Bueno, perfecto. Dale. Sí. No, vamos Listo, a ver gracias. eso y acá se cierra. Y ahora les voy a subir la consigna 2 y la fecha de entrega. Pero quería hacer esta revisión. Grupo 3, total todavía tengo unos minutitos, si tengo 20 minutos, 22. Desigualdad en la educación universitaria, excelente. Los títulos no llevan puntos según APA. Miren APA. Esperen que voy. ¿Lo ven, no? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bárbaro. Esperen que voy así que me es mejor. En general, las preguntas de investigación no lo vimos, pero se los marco, no se responden por sí o por no. ¿En qué medida, en qué grado, no? La pandemia afectó a los estudiantes universitarios. Nuestro objetivo principal es averiguar, es indagar, es analizar el impacto que ha tenido la adaptación a la educación no presencial, identificar si existe, yo puse analizar, describir, ¿no? Desigualdad de condiciones entre estudiantes universitarios argentinos. O sea, van a buscar información respecto de esto. El tema me parece bien, como ven el resto está focalizado en este punto. Lo que sí ya empiecen a averiguar es si efectivamente van a poder acceder a información que dé cuenta de esto, de lo que ustedes están planteando, que es el momento de empezar a hacerlo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Te pudiste comunicar con Isidro? Con Isidro. Del grupo 2. Sí, ¿sabés qué? No me acuerdo qué pasó con Isidro. Me lo anoto porque ahora en este momento no me acuerdo. Les digo, les mando un mail. Me parece Dale. que le mandé y no sé qué pasó. Así que, porque no saben nada ustedes. Sí, el otro día mandó en el grupo y dijo que te iba a mandar un mensaje porque no había recibido nada tuyo. Qué raro. Bueno, lo veo. Déjenme ver entonces, creo que era el grupo 4 no hablamos, ¿no? ¿Todavía? No, profe. No, entonces es este, porque tengo que empezar a sacar las cosas que comparto porque no entiendo nada. No pusieron el número de grupo. Bueno, no se puede creer. La lucha por la patente de las vacunas contra el COVID en diferentes países. Bien, me parece bien. No decidieron resaltar. El objetivo es revisar, analizar cuál es la importancia sobre la patente y van a tener que buscar datos sobre esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la más viable? A ver, no. A ver, la lucha por la patente. Decidimos resaltar la importancia sobre la patente de las vacunas y cuál de estas es la más viable para que gracias a su aplicación
aquellos que se contagian, no, son dos temas distintos. Una es la lucha sobre la patente y otra es si la vacuna es efectiva. Si hay datos sobre la efectividad de la vacuna, es un tema. El otro tema es qué pasó con la lucha de la patente y van a tener que mostrar datos. ¿Se entiende? Y no hay nada desarrollado. Sí, profe, Y igual, no dice nada según la IR, si nadie les pide que juzguen. ¿Se entiende? sí, profe. Bárbaro. ¿Alguna pregunta? No, pero en cuanto a eso, nosotros nos vamos a basar más en cuáles son las medidas o qué es lo que hace que un país o alguien esté más cerca de poder patentar una vacuna que otro. Decidimos más por ese lado. Entonces, la pregunta es otra, hay que cambiar la pregunta. Sí, lo pensamos un poco mejor ayer cuando recibimos la revisión. Bárbaro, 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 esa es la idea, genial, me encanta. Estoy de acuerdo, ampliamente de acuerdo, fantástico. Grupo 5. ¿Le hago una consulta, volante? Dale, escucho. Todas estas correcciones que vayamos poniendo, ¿se las vamos mandando al foro o algo para No, que nos dé un no. ok o cuando hacemos la entrega Hacemos de lo vuelta? siguiente. La entrega 2 es una entrega donde ustedes van a tener que poner además qué fuentes de datos van a utilizar para responder a la pregunta. Ahora yo se las escribo, la consigna, esta tarde, espero. Entonces, y les voy a dar una semana, no sé, tiene el recuperatorio el sábado, así que hay muchos que recuperan. Así que vamos a hacerlo, tengo que ver qué decía el cronograma. A ver, déjenme ver, porque el cronograma decía devolución tarea 1, 2 del 6, que me Claro, el adelanté. cronograma decía que la clase pasada era la segunda parte, digamos. Claro, no, la consigna, que la voy a escribir ahora, pero la entrega de la tarea 2 es el 9 de junio. Así que tienen tiempo. Así yo les subo la consigna y ustedes hasta el 9 de julio tienen tiempo de trabajar con esto. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias, Entonces, profe. ahí incorporan todos los cambios, la focalización que hicieron, el cambio de tema, lo que fuera, más lo que les pido ahora, que es que me vayan a decir el desarrollo de problema, que me vayan a decir ya, vamos a trabajar con el formato de entrega final, me parece. No me acuerdo bien cómo lo tengo organizado, porque lo voy cambiando en función de los problemas que se van presentando a ustedes, para que sea más comprensible a dónde quiero llegar. Miren la estructura del trabajo de integración final, miren la del TIF. Yo se la subí con ese objetivo, para que ustedes tengan una idea integral de cómo va a estar organizado el trabajo, más allá de las entregas parciales. No es un trabajo sencillo, pero es parte del trabajo. ¿Está, Renzo? Sí, está perfecto. Gracias, profe. Bueno, fenómeno. Vamos entonces a entrega 1 del grupo, no me acuerdo. 5. 5, así que no está puesto. Las inundaciones y los incendios forestales en Argentina y su vínculo con el cambio climático. Genial, me encanta. Bueno, modificarla en qué medida, en qué grado, está bien. Acá ustedes desarrollaron algo, pero acá hay demasiados temas. ¿Por qué estos fenómenos sucedieron? ¿Qué tiene que ver el cambio climático? ¿La acción del hombre repercute en la aparición de estos fenómenos? ¿Las consecuencias ambientales y sociales pueden ser evitadas? ¿Qué cambio debe hacer la sociedad para lograr esto? ¿Dónde se van a focalizar ustedes? ¿Cuál es el objetivo? A ver, analizar las consecuencias sociales y ambientales que producen las inundaciones. Si son las consecuencias, muchas de estas preguntas ya no están. Las consecuencias es, ¿qué pasa con la inundación y una inundación o un incendio? ¿Qué pasa con la gente? ¿Se entiende? Sí, estábamos viendo justo hace un rato, debatiendo sobre, digamos, elegir entre o incendios o inundaciones y enfocarnos en en un incendio particular o en una inundación en particular como para poder... Eso se llama estudio de caso y es totalmente pertinente. Ustedes pueden hacerlo, pero recuerden que tienen que tener datos de la situación y mostrarlos. Sí, porque sí, mi sí. intencionalidad es que ustedes hagan el ejercicio de buscar datos como parte de lo que es la materia, que les va a servir para toda la carrera que ustedes, cualquiera de las carreras que ustedes hayan elegido. ¿Se entiende? Sí, profe. Fantástico, bárbaro. Grupo 7, entrega 1.
Grupo 7, entrega 1. Impacto de la pandemia COVID en mujeres. Y bueno, y acá de vuelta, acá esto, ¿cómo ha afectado en la violencia de género? Entonces hablamos perfecto, solamente de la violencia de género. Grupo 7, yo tengo anotaciones, pasa que no puedo ver la pantalla, las anotaciones. Estaba muy bien el trabajo, en general, les dije que estaba muy bien. Bueno, es analizar las consecuencias que produjo la pandemia. Bueno, ya acá está. No sé si van a comparar el periodo prepandemia del pospandemia, esto hay que decirlo, es perfectamente bien. Y bueno, nada, pavadas que agregué ahí. No sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerme. Sí, profe. Sí. Buenos días. Buenos días. Una compañera, Priscila, tiene cerca de la casa un centro de mujeres, como una organización, y le queríamos preguntar si podríamos incluir un cuestionario como para hacerle a la fundación. Sí, pueden hacerlo, pero quiero además que muestren datos secundarios, que muestren algún dato general de la violencia en la provincia, en la ciudad de La Plata, en Argentina. ¿Se entiende? Claro, sí. Pero es importante, las dos cosas, sería bárbaro. La verdad que agrega mucho valor si ustedes hacen algo de ese tipo. Sí, hoy esta chica iba a pasar a preguntar, porque como estuvo cerrado, a ver si le podíamos como hacer algunas preguntas, pero bueno, calculo que no habrá problema en eso. No, pueden hacer las preguntas, pueden armar un Zoom y hacerles preguntas presencialmente o mandarle un cuestionario por escrito y que la persona lo conteste. O mandarle un Google Form y que lo pueden armar perfectamente en formularios, métanse en Google, ustedes saben de esto mucho más que yo, y la persona lo contesta y ustedes lo tienen online directamente. Sí. Y después quería preguntarle si tenemos que hacer alguna introducción con el tema de la violencia de género. Miren el trabajo, la guía del trabajo final. Sí, van a tener que hacerla. O sea, yo ahora lo que estoy haciendo, lo que hice fue en principio con este trabajo, enterarme de qué tema y problema ustedes están pensando. A partir de ahora vamos a trabajar con la estructura del TIF, del trabajo final. Miren el trabajo final, pero yo no les voy a pedir todo, les voy a pedir por partes, pero empiecen a mirar esta estructura. Sí, hay una introducción en el TIF, que dice claramente qué tienen que hacer. Bueno. Y lo vemos si tienen dudas, ¿no? Por eso son varias entregas. Sí, gracias, profe. No, de nada. A ver, ¿qué tenemos acá? Grupo 11, grupo 11. Bueno, acá, grupo 11, ¿dónde lo tengo? Sobre las distintas pandemias, bueno, que tomaron esto, vamos a ver, demasiado amplio el tema. Yo vi por ahí que estaban algunos de los miembros del grupo 11. Sí, todas las pandemias generan impacto en la sociedad, pero bueno, elijan esto, a ver, ¿qué nivel de impacto social ha tenido las principales pandemias que han existido y la actual? Yo no sé si van a poder estudiar las principales pandemias, el impacto social en la peste negra, por ejemplo. ¿Qué nivel de impacto social han tenido? ¿Cómo se ha adaptado la sociedad a los nuevos paradigmas que plantean dichas pandemias? Van a tener que referenciar cada paradigma cambiado en cada pandemia y ver cómo la sociedad de hace cientos de años, si tomamos hasta las pandemias de la antigüedad, qué relación existe entre diferentes crisis. O sea, ¿qué quieren hacer ustedes? Sí, lo que estábamos pensando nosotros es hacer una comparación del COVID, la pandemia actual, con las tres principales pandemias que han existido y bueno, trabajando esos temas, la parte social, la parte cultural, la parte política, económica. Lo que pasa es que van a tener que buscar datos.
Claro, datos bueno, numéricos. ese tema lo habíamos, como lo plantea así, es demasiado amplio, entonces todavía tenemos que charlar cómo lo vamos a redefinir para hacerlo más simple, en base a la Perfecto. corrección. Más focalizado. Simplemente yo lo único que quiero es que ustedes entiendan qué les estoy marcando. Después lo solucionan, pero digo, quiero que entiendan que lo que estoy marcando, que es demasiado abarcativo, y presentar datos de todo esto llevaría un libro, seguramente. No, sí, no queremos llegar a eso, se lo subo. No es que no los voy a leer. Tienen que, una de las cosas que un estudiante universitario tiene que aprender es no solo leer las consignas, sino respetarlas. Y es todo un tema. Entonces, comprenderlas y respetarlas. Vamos a llegar bien. Faltan tres grupos. Grupo 6, esperen que comparto. Grupo 6. El grupo 6, efectos que genera la pandemia en el desempleo. Esto está focalizado, me parece muy bien. No van puntos en los títulos. Demasiados objetivos, elegir uno y focalizar. Y efectos en la productividad, la situación económica, no tiene verbo, no es objetivo. Entonces, bueno, yo no estaría tan segura que hubo una variación de clases. Seguramente hubo un empobrecimiento de los sectores medios y un empobrecimiento de los sectores bajos. Es poco tiempo, ¿no? Para revisar. Pero tienen que tomar una decisión respecto de esto. Así que los problemas, sus causas y el efecto en la el problema, sus causas y el efecto en la pandemia, en la actividad laboral y el efecto generado en la estructura social. El efecto en la estructura social no lo van a poder investigar. Entonces, creo que esto es el objetivo general del trabajo, reducido y revisado. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bárbaro, bárbaro, porque me quedan... Hacer preguntas mientras yo voy buscando el otro. Sí, porque no quiero, me quedan 7 minutos, dale, escucho. ¿Podría recomendarme o sugerirnos algunas páginas en las que indiquen índices de desempleo que sean fuentes certeras, que sean confiables? Porque al investigar por internet los índices... INDEC. Bueno, porque varían mucho algunos. Entonces vamos directo al INDEC, creo que es la mejor fuente. Okay. No hay ninguna duda que el INDEC es la mejor fuente, por eso yo trabajé en algunas clases con ustedes datos del INDEC. Sí. Bueno, ese era el objetivo de poder, esperen que no sé por qué, no puedo ampliar bueno, hago así. Me está tapando. Estoy compartiendo ahora el grupo, me quedan 2 grupos, el grupo 12. El grupo 12. ¿Dónde lo tengo acá, el grupo 12? No sé qué dice. Las causas del cambio climático, no puedo, a ver, voy a ver si puedo correr esto, no me deja correr. No sé por qué me quedó ahí arriba. Ahí está, ya está. Subo esto de vuelta. Efectos del cambio climático, problema de investigación. Impactos directos, impactos indirectos. Esto les dije que no se subrayaba, pavada. Bueno, esto de vuelta no va. No identificar las consecuencias del cambio climático y su impacto en las sociedades. ¿En cuál sociedad? ¿En qué momento? O sea, de verdad que me dicen poco. Necesito que me digan, no lo anoté acá, no sé qué dice. Así acá lo anoté, grupo 12. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En el siglo XXI? Bueno, esto. Claro, en eso que nos pone en qué lugar estudiamos eso, ¿se refiere a qué lugar geográfico? Claro, ¿dónde van a estudiarlo? Sí, principalmente en Argentina. No, principalmente no. Tienen que tomar una decisión. Para el trabajo no les da la vida para pensarlo en el mundo. O lo estudian en el mundo en general o lo estudian en un país en particular. No van a poder hacer las dos cosas. No les va a dar. Miren el TIF como está planteado. La cantidad de páginas no da para eso. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Se entiende? Sí. Bárbaro.
Y entonces tenemos acá el último grupo, llegamos, no se puede creer, esperen que ese grupo, cambio climático, pobreza y migración. Esperen que, no sé por qué no me deja bajar. Grupo 8. ¿Por qué no me deja bajar? Tengo que bajar así, no sé, bueno. Ay. A ver si los corro a ustedes. No me deja igual. Bueno. El tema de investigación, grupo 8, cambio climático y migración. Entonces, migraciones causadas por el cambio climático. Entonces, dejamos pobreza. Estamos hablando de migración. ¿Qué provoca el cambio climático que lleva a la gente a migrar? Esta pregunta no responde a las consecuencias del cambio, que es lo que ustedes están planteando. Ustedes plantean pobreza y migración, cambio climático y migración. Entonces, ¿dónde? O sea, ¿qué van a estudiar? ¿El cambio climático o por qué la gente migra o cuáles son las consecuencias del cambio climático? No es analizar cómo es posible, sino analizar las consecuencias, analizar las causas del cambio climático que hacen que la gente migre, o sea, si son inundaciones, si son incendios, si son desertificaciones, si cambió la producción. No sé qué es lo que quieren analizar, dónde y cuándo lo quieren analizar. Pregunto, grupo 12. Grupo 8, profe, perdón. Grupo 8, perdón, ya no sé ni Sí, quién es más o menos eso que queremos investigar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el clima para que la gente migre? No es, por ejemplo, si llovió, es que la gente va a migrar, ¿entendés? Es para... por ejemplo, ¿qué tiene que pasar con el clima para que la gente tenga la necesidad de emigrar a otro lugar? ¿Lo van a tomar en América? ¿Dónde lo van a tomar? Eso estábamos en discusión con el grupo, no sabíamos si hacer en toda América Latina o solo agarrar un país o solo con Argentina, estamos viendo eso. Bien, pero digo, ustedes van entonces a mostrar, fíjense, datos duros de la existencia de incendios, de la cantidad de milímetros llovidos. Van a decir que antes no llovía de esa manera y que ahora sí, por el cambio climático, que antes no había tantos incendios y ahora sí los hay, ¿no es cierto? Porque si no es común a la historia de los últimos 2 siglos, ¿no es cierto? Sí. Ciudades como Venecia siempre tuvieron temas de una subida o bajada de la cota de agua, pero hace unos años hubo una inundación que tapó muchísimos edificios, por lo menos los primeros pisos de muchos, las plantas bajas de muchos edificios. Esto es cambio climático, digo, ¿no? Entonces digo, bueno, céntrense en eso, miren eso ustedes. La verdad que, bueno, faltaba bibliografía, faltaban muchas cosas, estaba muy, muy básico. Así que, pero bueno, esa es la idea. Entonces, tengo 1 minuto, yo voy a subir la consigna del trabajo 2, de la entrega 2, que va a ser el 9 de junio, y con estas cosas que yo aclaré, vamos charlando y siguiendo charlando. Vamos a trabajar de esta manera hasta que lleguemos al 16 de junio, donde ya no hay más textos. Entonces ahí vamos a trabajar exclusivamente con las dudas que ustedes tengan sobre los trabajos. O sea que hay tiempo de charlar estas cosas y charlarlas bien. Ahora es una orientación nada más. Tenemos 15 días después, 4 o 6 clases para trabajar específicamente sobre lo que yo voy viendo y ustedes me van mostrando en clase. ¿Se entiende? Bueno, gente, nos vemos el miércoles. Las lecciones que hiciste, ¿lo dejamos o podemos borrarlo? Y lo arreglamos, pero ¿lo dejamos o...? No, van a trabajar con... No, olvídense, yo ya guardé todo. Pueden borrarla, hacer lo que quieran. No es necesario que dejen los comentarios. Yo los tengo todos registrados en un cuaderno y además yo guardé cada uno de los trabajos de ustedes. Así que empiecen de cero, no hay ningún problema. Entrega 2, mundo nuevo. Bueno, gracias. Nos vemos, que estén bien. Adiós. Bueno, profe, gracias por la clase. No se olviden de la encuesta de jóvenes.
No. Bueno. Adiós.